Hay un detalle sobre las morgues que casi nadie menciona. Y es que hay momentos en los que los cuerpos no deberían moverse, pero lo hacen. Los trabajadores de turno nocturno lo saben. No lo dicen abiertamente, pero entre ellos hay reglas no escritas. No mirar demasiado tiempo a los cuerpos. No quedarse solo en ciertas salas. Y nunca, nunca, regresar si escuchas que te llaman desde una camilla. Porque hay noches en las que los registros no coinciden. Cuerpos que aparecen sin haber ingresado. Y cámaras que captan movimiento en salas que deberían estar completamente vacías. Lo más inquietante es que muchas de estas historias no vienen de gente que cree en lo paranormal. Vienen de forenses, de camilleros, de personas que trabajan todos los días con la muerte y que aseguran haber visto cosas que no pueden explicar. Esta noche vas a escuchar relatos ocurridos dentro de morgues. Historias que no se reportan, que no se investigan y que, según quienes las vivieron, siguen pasando cuando todos creen que ya no queda nadie con vida ahí. El cadáver que no quería descansar. Me llamo Carlos y trabajo como forense en una morgue en el corazón de la Ciudad de México. Llevo 10 años en este oficio, viendo lo que la mayoría de las personas solo imaginan en sus peores pesadillas. Pero lo que ocurrió en 2014 me hizo dudar de todo, de la lógica, de mi cordura y hasta de mi decisión de seguir en este trabajo. Nunca antes había tenido miedo en mi propia piel, pero aquella noche lo supe. Hay cosas que no se pueden explicar y que, quizás, no deberían ser descubiertas. Era una noche lluviosa, el tipo de lluvia densa y persistente que parece borrar cualquier rastro de vida en las calles. Había recibido un cuerpo a última hora, algo que no era del todo inusual. Se trataba de un hombre sin identificación que había sido hallado en un callejón del centro, aparentemente víctima de una golpiza brutal. Su rostro era una masa irreconocible de piel y carne magullada. Lo más desconcertante era que no parecía haber luchado, no había señales defensivas en sus manos, ni heridas en otras partes del cuerpo. Todo estaba concentrado en su cabeza, como si alguien hubiese descargado toda su ira contra él sin darle oportunidad de defenderse. Decidí iniciar la autopsia de inmediato. La morgue estaba vacía esa noche, ya que mi compañero, Javier, se había reportado enfermo. Por lo general, trabajar solo no me molestaba. Había algo tranquilizador en la rutina mecánica del trabajo: abrir, analizar, registrar, cerrar. Pero esa noche era diferente. Desde el momento en que abrí la bolsa de plástico que contenía el cuerpo, algo no se sentía bien. Había un olor peculiar que no era el típico hedor de un cadáver reciente. Era más ácido, como si el cuerpo hubiera comenzado a descomponerse de manera anormalmente rápida. Encendí mi grabadora y comencé a dictar los detalles del caso. Varón, aproximadamente 40 años, sin documentos, múltiples lesiones en el cráneo y rostro, ninguna señal de defensa en extremidades. Mientras hablaba, tuve la incómoda sensación de que no estaba solo en la sala. Era una idea absurda, ya que la morgue estaba completamente cerrada, y yo mismo había activado la alarma del edificio al entrar. Sin embargo, cada movimiento que hacía parecía acompañado por algo que no podía ver. El cuerpo parecía burlarse de mí desde la camilla. No es que los cadáveres puedan realmente expresar algo, pero había algo en su postura, en la forma en que yacía allí, que me hacía sentir observado. Los ojos estaban cerrados, por supuesto, como deberían estarlo, pero la inclinación de la cabeza parecía estar ligeramente dirigida hacia mí. Ignoré la incomodidad y me puse a trabajar. Mientras limpiaba la piel para observar las heridas, escuché un sonido seco que provenía de uno de los refrigeradores de cuerpos al fondo de la sala. Detuve mis movimientos y miré hacia allá, esperando que solo fuera una caída de temperatura en el sistema que provocara el ruido. Respiré hondo y traté de concentrarme. Tal vez estaba demasiado cansado. Decidí seguir trabajando, porque terminar rápido era la única forma de recuperar la calma. Cuando tomé el bisturí para hacer la incisión inicial, algo cambió. El ambiente se volvió más denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La hoja del bisturí resbaló de mis dedos y cayó al suelo.
Mientras lo recogía, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Las manos del cadáver, que habían estado flácidas y extendidas a los lados, ahora estaban cruzadas sobre su pecho. Me quedé paralizado. No había nadie más en la sala. Yo no lo había movido. Traté de convencerme de que quizás no había prestado atención antes, que tal vez lo había puesto así sin darme cuenta. Pero sabía que no era verdad. Volví a intentar trabajar. Mis manos temblaban, pero logré completar la primera incisión en el torso. Justo cuando estaba por abrir la cavidad abdominal, un quejido ahogado rompió el silencio. Me levanté de golpe y giré hacia la puerta, convencido de que alguien había entrado. Pero no había nadie. Entonces, algo llamó mi atención: los ojos del cadáver. Estaban abiertos. Y no solo eso, sino que parecía mirarme directamente. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional. Tal vez los párpados no estaban completamente cerrados y el movimiento involuntario del cuerpo había hecho que se abrieran. Pero la forma en que los ojos estaban fijos en los míos no tenía nada de normal. Cerré los ojos del cadáver con una mano temblorosa y traté de reanudar mi trabajo. Pero algo no me dejaba. Era como si una presencia invisible llenara la sala, observándome, juzgándome. Mi respiración se aceleró y comencé a sentir náuseas. Decidí tomar un descanso y salir a tomar aire. Cerré la puerta de la sala de autopsias y me dirigí al vestíbulo, pero cuando llegué a la entrada, noté algo que me hizo detenerme. La alarma de la morgue, que yo mismo había activado al llegar, estaba apagada. Alguien o algo la había desactivado. Regresé a la sala con la intención de terminar rápidamente la autopsia y salir de allí. Pero al entrar, vi algo que me dejó congelado en la entrada. El cadáver ya no estaba en la camilla. La bolsa en la que había llegado estaba vacía y tirada en el suelo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Busqué en cada rincón de la sala, convencido de que tal vez había cometido algún error al dejar la bolsa mal asegurada. Pero no tenía sentido. Un cuerpo no puede simplemente desaparecer. Entonces lo vi. El cadáver estaba en el rincón más oscuro de la sala, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su piel, que antes estaba pálida y sin vida, ahora parecía tener un tono rojizo, como si la sangre hubiera regresado a su cuerpo. Quería correr, pero mis piernas no respondían. En lugar de eso, mi cuerpo se movió hacia atrás, golpeando una mesa de instrumentos y tirando todo al suelo. El ruido fue ensordecedor, pero no pareció alterar a la figura que me observaba desde las sombras. Cerré los ojos, esperando que al abrirlos todo hubiera terminado, que el cadáver estuviera nuevamente en su lugar, que esto fuera solo una alucinación producto del cansancio. Pero cuando los abrí, estaba más cerca. Ahora podía ver claramente su rostro, o lo que quedaba de él. Los labios se habían curvado en una mueca que no era una sonrisa, pero tampoco una expresión de dolor. Era algo mucho más perturbador, como si intentara burlarse de mí. Retrocedí hasta la puerta y logré abrirla, saliendo corriendo al pasillo principal. No pensé en activar la alarma ni en llamar a alguien. Solo quería salir de ese lugar. Mientras bajaba las escaleras hacia la salida, escuché un ruido fuerte proveniente de la sala de autopsias. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo, pero no me atreví a regresar. Salí del edificio y me quedé en la lluvia, empapándome, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Al día siguiente, cuando regresé, encontré la sala de autopsias en perfecto orden. El cadáver estaba nuevamente en su camilla, con los ojos cerrados, como si nada hubiera pasado. Revisé las cámaras de seguridad, pero la grabación de esa noche estaba dañada. Los registros electrónicos no mostraban nada extraño. Cuando informé a mis superiores, simplemente asumieron que había cometido un error por el cansancio. No insistí. ¿Quién me iba a creer? Desde entonces, he seguido trabajando en la morgue, pero ya no me quedo solo por las noches. No quiero volver a experimentar algo como aquello. Sin embargo, a veces, cuando estoy en casa tratando de dormir, tengo la extraña sensación de que alguien está parado al pie de mi cama, mirándome con esos ojos que nunca debieron haber vuelto a abrirse.
El llanto de la mujer. Mi nombre es Luis. Trabajo en una morgue en Puebla desde hace más de una década. Es un trabajo que pocos eligen y que muchos temen. La mayoría de las noches transcurren entre el silencio absoluto y el zumbido monótono de las lámparas fluorescentes. Pero hay noches que cambian todo lo que crees saber sobre el mundo, noches que te dejan con preguntas para las que no hay respuestas. Esta es la historia de una de esas noches, la noche que jamás olvidaré. Era el año 2013, un viernes cualquiera, o al menos eso pensé al inicio de mi turno. El clima era denso, con un aire húmedo que hacía que todo se sintiera más pesado. Había una tormenta acercándose, lo sabía por el olor a tierra mojada que se colaba por las rendijas de las ventanas. A eso de las 10 de la noche, recibí una llamada notificándome la llegada de un nuevo cuerpo. La ambulancia llegó poco después, con el sonido de los frenos chirriando en la entrada. 2 paramédicos bajaron una camilla cubierta por una sábana blanca y el ambiente pareció volverse más frío en ese instante. Era el cuerpo de una mujer joven, no mayor de 30 años. Según el informe preliminar, había muerto en un accidente automovilístico. La parte derecha de su rostro estaba desfigurada y la sangre seca formaba un contraste perturbador con su piel pálida. Pero había algo en ella que no encajaba, algo que no podía definir. Mientras la trasladaba a la sala de autopsias, sentí como si los ojos del cuadro de una virgen colgado en la pared me siguieran, como si reprocharan algo que no entendía. La tormenta estalló justo cuando empecé a revisar su expediente. Los relámpagos iluminaban la sala por breves momentos y el sonido de la lluvia golpeando el techo era casi ensordecedor. Su nombre era Leticia Hernández. Vivía sola en un departamento en el centro de la ciudad y, según los documentos, no tenía familiares cercanos. Era una muerte más en las estadísticas, pero había algo inquietante en su caso que no podía ignorar. Pasé a examinar el cuerpo. Las heridas eran consistentes con el informe, un golpe severo en el cráneo y múltiples fracturas en las costillas. Sin embargo, cuando comencé a limpiar su rostro para preparar el informe fotográfico, noté algo extraño. Su piel tenía marcas que parecían símbolos, como si alguien los hubiera trazado con una aguja fina. No estaban en el informe médico y parecían demasiado precisos para ser simples cicatrices. Traté de ignorarlo y continuar, pero la sensación de estar siendo observado empezó a intensificarse. Mientras llenaba los reportes, un sonido me sacó de mi concentración. Era un llanto, suave pero insistente, como el de alguien que sufre en silencio. Miré hacia la camilla y el cuerpo de Leticia estaba en su lugar, inmóvil bajo la sábana. Me levanté lentamente, sintiéndome ridículo por pensar siquiera en revisarla de nuevo, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a la mesa y aparté la sábana. Sus ojos seguían cerrados, su cuerpo inerte. Respiré hondo, atribuyendo el sonido a mi mente jugándome una mala pasada. Pero justo cuando estaba por darme la vuelta, lo vi. Su mano, que antes yacía rígida, se movió ligeramente como si intentara alcanzar algo. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que había sido un reflejo post-mortem, un espasmo muscular, algo normal en un cadáver reciente. Pero lo que sucedió después desmoronó cualquier explicación lógica que pudiera darme. Sus ojos parpadearon. Fue apenas un instante, pero lo suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Me alejé de la mesa sin quitarle la vista de encima. Había visto cuerpos moverse antes, era algo común en mi línea de trabajo, pero esto era diferente. No se trataba de un reflejo. Era intencional. Era como si Leticia estuviera tratando de decir algo, de comunicarse. Me quedé parado al otro lado de la sala, sin saber qué hacer. Entonces, el llanto regresó, esta vez más fuerte, y provenía claramente de su dirección. Las luces comenzaron a titilar y la tormenta afuera rugió con más fuerza. El llanto se convirtió en una especie de lamento agudo, y sentí que el aire en la sala se volvía más pesado. La figura de Leticia permanecía inmóvil, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal llenaba cada rincón del cuarto. Reuniendo valor, me acerqué nuevamente al cuerpo. No había señales de vida, pero su rostro parecía haber cambiado.
Su expresión, que antes era tranquila en su rigidez, ahora mostraba una mueca que no había estado allí antes. Era casi una sonrisa, pero torcida, como si fuera un gesto de burla o de sufrimiento. Intenté rezar, algo que hacía a veces cuando sentía que las cosas se volvían demasiado difíciles. Pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta, y todo mi cuerpo se sentía paralizado por el miedo. Fue entonces cuando noté que las marcas en su piel parecían más pronunciadas, como si estuvieran grabándose más profundamente con cada segundo que pasaba. En un intento desesperado por recuperar el control de la situación, decidí registrar nuevamente su expediente. Tal vez había algo que no había notado, algo que explicara lo que estaba sucediendo. Revisé cada línea, cada detalle, hasta que encontré algo que hizo que el aire se me atascara en los pulmones. En la sección de objetos personales, se mencionaba que Leticia llevaba consigo un pequeño amuleto al momento de su muerte. Pero no había ningún amuleto entre las pertenencias entregadas. Busqué en sus ropas, en la bolsa plástica donde se guardaban sus objetos personales, pero no encontré nada. Entonces recordé algo que los paramédicos habían mencionado de forma casual al entregarme el cuerpo: el accidente fue raro. El coche parecía haber sido empujado por algo, como si no hubiera chocado por sí solo. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar de forma aterradora. Leticia no era una víctima común. Había algo más detrás de su muerte, algo que no se había mencionado en los informes. Y lo que sea que estuviera relacionado con ese amuleto perdido, parecía seguir presente. La tormenta afuera alcanzó su punto máximo y las luces finalmente se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad total. El sonido del llanto se detuvo, pero fue reemplazado por una sensación de presión en el ambiente, como si algo invisible hubiera llenado la sala. En medio de esa negrura, sentí una presencia junto a mí. No podía verla, pero sabía que estaba ahí. Cuando las luces regresaron, Leticia seguía en la mesa, pero algo era diferente. Su rostro ya no mostraba aquella sonrisa torcida, sino una expresión de calma absoluta, casi como si hubiera encontrado la paz que buscaba. Las marcas en su piel habían desaparecido, dejando solo su cuerpo intacto, como si nunca hubieran estado allí. Me quedé mirándola durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de suceder. No sé si fue mi mente tratando de buscar una explicación lógica, o si realmente sucedió algo que nunca podré entender. Solo sé que, después de esa noche, algo cambió en mí. No mencioné nada de lo ocurrido en mi informe. Nadie me habría creído. Pero desde entonces, cada vez que entro a la morgue y siento que el aire cambia, recuerdo a Leticia y aquella noche. Pienso en las cosas que no podemos explicar, en las historias que las paredes de lugares como este deben guardar en silencio. Y cada vez que me encuentro a solas con un cuerpo, hago una pequeña oración. No solo por ellos, sino también por mí. Porque hay cosas que deberían quedarse enterradas, pero a veces encuentran la manera de regresar. El cadáver que rezaba. Hay noches que nunca se olvidan. No importa cuánto tiempo pase, cuanto intentes enterrarlas en lo más profundo de tu memoria, siempre regresan. Mi nombre es Ernesto, tengo 39 años y trabajo en una morgue en Monterrey desde hace casi 20. He visto de todo en este tiempo: cuerpos destrozados, muertes inexplicables, tragedias que se quedan grabadas en tu mente por días. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví una madrugada de hace unos años. Era una noche tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. En este trabajo, las noches tranquilas suelen ser las más inquietantes. Estaba organizando algunos expedientes cuando me llamaron por radio. Llega un cadáver en media hora, fue lo único que dijeron. Nada fuera de lo común, pensé. Las ambulancias van y vienen, y la muerte no tiene horario. Sin embargo, desde el momento en que el cuerpo llegó, supe que esta no sería una noche cualquiera. El cadáver era el de un hombre de unos 50 años. La causa de muerte parecía ser un paro cardíaco, según los paramédicos, pero lo que realmente me llamó la atención fue su piel. Estaba cubierta de símbolos extraños, tallados con una precisión casi artística. Eran marcas profundas, como si hubieran sido hechas con una herramienta afilada,
y parecían formar patrones que no entendía. Alguien había dedicado tiempo a marcar ese cuerpo. Los paramédicos me entregaron su expediente y se marcharon rápidamente, como si no quisieran quedarse ni un segundo más en la sala. Leí la información básica: nombre, edad, lugar de fallecimiento. Pero un detalle al final del archivo me dejó inquieto. Posible conexión con actividades de culto, decía una nota escrita con letra apresurada. Intenté no pensar mucho en ello. No sería la primera vez que recibíamos el cuerpo de alguien involucrado en algo raro. Procedí a trasladarlo a la sala de autopsias. Mientras lo movía, tuve la sensación de que las marcas en su piel parecían mirarme, como si fueran más que simples cortes. Sacudí la cabeza, tratando de concentrarme en mi trabajo. Era una noche como cualquier otra, me repetí. Pero por dentro, sabía que no lo era. Comencé con los procedimientos habituales: tomar fotografías, revisar lesiones externas, registrar cualquier anomalía. Todo parecía normal hasta que me di cuenta de algo que no había notado antes. Los símbolos en su piel parecían formar un patrón completo, como si cada uno de ellos fuera una pieza de un rompecabezas. A pesar de no entender su significado, no podía apartar la vista de ellos. Era como si tiraran de mí, como si quisieran que los entendiera. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en la morgue comenzó a cambiar. Las luces, que siempre habían sido estables, empezaron a parpadear. Al principio lo atribuía a algún fallo eléctrico, algo común en el viejo edificio. Pero con cada parpadeo, sentía como si la sala se volviera más pesada, más opresiva. Alrededor de las 3 de la madrugada, estaba organizando las fotografías del cuerpo cuando escuché un golpe seco en la sala de autopsias. Era un ruido apagado, como si algo hubiera caído. Me levanté rápidamente para revisar, pensando que tal vez había dejado caer alguna herramienta. Pero todo estaba en su lugar, excepto por una cosa: el cadáver. El cuerpo seguía en la camilla, pero su posición había cambiado. Sus brazos, que antes estaban colocados junto a su cuerpo, ahora estaban ligeramente extendidos hacia los costados. Lo primero que pensé fue que tal vez lo había movido sin darme cuenta. No sería la primera vez que un cadáver se desplazaba debido a algún reflejo muscular post-mortem. Pero mientras me acercaba para acomodarlo, algo me detuvo en seco. Los labios del hombre estaban entreabiertos. No sé por qué eso me impactó tanto en ese momento, pero lo hizo. Podría haber sido una simple relajación muscular, pero había algo en la forma en que estaban abiertos que no parecía normal. Parecía intencional. Me acerqué lentamente, sintiéndome cada vez más incómodo. Miré su pecho, y juraría que lo vi subir y bajar, como si estuviera respirando. Me quedé paralizado, intentando convencerme de que era una ilusión, de que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tomé un estetoscopio y me acerqué aún más, decidido a comprobar que todo estaba en mi imaginación. Coloqué el estetoscopio sobre su pecho, y no escuché nada. Ningún latido, ningún movimiento. Solo silencio. Solté un suspiro de alivio y me alejé, pero algo me hizo mirar nuevamente su rostro. Sus labios ya no estaban entreabiertos. Ahora estaban cerrados, pero parecía que algo se movía bajo su piel, como si sus músculos faciales se estuvieran tensando. Decidí detener mi trabajo por un momento y revisar las cámaras de seguridad de la morgue. Mientras miraba las grabaciones, noté algo extraño. En el video, las luces de la sala de autopsias parpadeaban de manera irregular, pero lo que más me llamó la atención fue el cuerpo en la camilla. Durante los momentos en que las luces se apagaban, parecía que el cadáver se movía ligeramente, como si intentara levantarse. Regresé a la sala, sintiéndome atrapado en una pesadilla. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, pero el aire se sentía diferente, más denso, casi insoportable. Intenté mantener la calma y continuar con mi trabajo, pero algo dentro de mí me decía que debía alejarme. Volví a centrarme en las marcas en su piel. Había algo en ellas que me perturbaba profundamente, como si al mirarlas demasiado tiempo pudiera desencadenar algo que no debía. Decidí cubrir el cuerpo con una sábana y apagar las luces de la sala, esperando que eso ayudara a calmar mis nervios. Pero no fue así.
Mientras terminaba de llenar el informe, un ruido me hizo voltear hacia la puerta de la sala de autopsias. Era un golpe repetitivo, rítmico, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta desde el otro lado. Me levanté rápidamente, pensando que tal vez algún compañero había llegado tarde al turno. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Regresé a la sala, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Quité la sábana del cuerpo para revisarlo nuevamente y lo que vi me dejó sin aliento. Los símbolos en su piel estaban más oscuros, como si hubieran sido tallados de nuevo. Las líneas eran más nítidas y algunas parecían brillar levemente bajo la luz. Intenté salir de la sala, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que los símbolos no solo estaban en el cuerpo del hombre. Ahora también estaban en mis manos. Miré con horror cómo las mismas marcas aparecían en mi piel, grabándose lentamente como si fueran quemaduras. Corrí fuera de la sala, dejando todo atrás. Esa noche, abandoné la morgue sin terminar mi turno. Nunca volví a hablar de lo que sucedió, ni con mis compañeros ni con mi familia. Las marcas desaparecieron después de unos días, pero desde entonces he tenido la sensación de que algo me sigue, algo que no puedo ver, pero que sé que está ahí. Hay cosas que el ser humano no debería intentar entender, cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Esa noche aprendí que la muerte no siempre es el final y que hay secretos que es mejor no descubrir. Si alguna vez vuelves a ver símbolos extraños en un lugar donde no deberían estar, mi único consejo es este: no los mires demasiado tiempo. Podrías terminar llevándolos contigo, como me pasó a mí. La niña de los ojos grises. He trabajado en morgues la mayor parte de mi vida. Siempre he pensado que, por aterrador que parezca a los ojos de otros, este trabajo te ofrece un extraño sentido de paz. Todo lo que llega a la mesa ha pasado ya por lo peor. Las emociones se apagan y todo se reduce a un análisis frío, metódico, casi mecánico. Pero en 1998, algo sucedió en una morgue del Estado de México que nunca pude borrar de mi memoria. Hasta el día de hoy, me pregunto si lo que vivimos esa noche fue real o si nuestras mentes simplemente nos jugaron una mala pasada. Pero sé que fue real, porque lo que vi no se siente como un mal sueño. Es algo que me sigue, incluso en los momentos en que intento olvidarlo. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a la morgue alrededor de las 8 de la noche. Era un lugar pequeño, de esos que parecen haber sido improvisados en un edificio gubernamental que ya estaba en mal estado. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente y el aire siempre era frío, incluso en pleno verano. Mi jefe, el forense principal, ya había terminado su turno, así que estaba a cargo de la instalación. Me acompañaba Luis, otro asistente que llevaba menos tiempo que yo, pero que se tomaba las cosas con más calma de lo que debería en este tipo de trabajo. La primera hora transcurrió sin incidentes. Estábamos revisando los registros y preparando los instrumentos para el siguiente día cuando llegó un aviso. Una ambulancia había trasladado el cuerpo de una niña que acababa de ser atropellada. Era común recibir casos así, pero algo en el tono del oficial que llamó me hizo sentir un malestar inexplicable. Dijo que el accidente había ocurrido cerca de una carretera solitaria en las afueras del municipio y que, cuando la encontraron, parecía estar sola, aunque las marcas en el pavimento sugerían que alguien más había estado con ella. Nadie sabía su identidad. No llevaba papeles ni ropa que pudieran identificarla. Cuando la ambulancia llegó, abrimos las puertas del área de recepción para recibir el cuerpo. La colocaron sobre una camilla, envuelta en una sábana. Luis y yo la trasladamos a la sala de autopsias. Mientras desenrollábamos la sábana, algo me llamó la atención de inmediato: sus ojos. A pesar de que el cuerpo estaba pálido, cubierto de hematomas y claramente sin vida, los ojos estaban abiertos. Tenían un color gris que nunca había visto antes. Era un gris opaco pero profundo, como si estuvieras mirando algo que no debería existir en este mundo. Lo más desconcertante era la forma en que esos ojos parecían enfocarte, como si todavía estuvieran vivos, aunque claramente no lo estaban.
Intenté no darle demasiada importancia y me dispuse a realizar el procedimiento de ingreso. Mientras tanto, Luis se mantenía a un lado, en completo silencio. Normalmente, se burlaba de mí o intentaba hacer bromas para aligerar el ambiente, pero esa noche no dijo nada. Noté que también miraba los ojos de la niña con una mezcla de incomodidad y temor. Colocamos el cuerpo sobre la mesa metálica, y justo cuando nos disponíamos a tomar las muestras iniciales, ocurrió algo que hasta ahora no puedo explicar. Un sonido sutil, como si algo ligero hubiera caído al suelo, nos hizo mirar a nuestro alrededor. Encontramos un bisturí que había estado perfectamente acomodado en la bandeja momentos antes, ahora tirado en el suelo, a varios metros de donde debería estar. No le dimos importancia en ese momento. Quizás lo movimos sin darnos cuenta, pensamos. Pero pronto comenzamos a darnos cuenta de que no sería la única vez que algo inexplicable sucedería esa noche. Continuamos con las muestras. Tomamos notas de las heridas visibles, fracturas en ambas piernas, abrasiones en los brazos, un golpe fatal en el cráneo. Mientras trabajábamos, una sensación de opresión comenzó a llenar la sala. Algo en el ambiente había cambiado. La luz parpadeó un par de veces, pero no le di importancia. Este edificio tenía años y las instalaciones eléctricas siempre habían sido problemáticas. Fue entonces cuando lo escuché, una risa. Aguda, breve y claramente infantil. Mi cuerpo se tensó. Miré a Luis, que también había escuchado el sonido. Sus manos estaban inmóviles, sosteniendo un registro que no parecía estar leyendo. Ambos dirigimos la mirada hacia la puerta, que estaba cerrada. La risa había venido de afuera, o al menos eso parecía. Decidí no mencionar nada. No quería que Luis entrara en pánico ni que mi mente empezara a inventar cosas. Intenté continuar con el trabajo, pero mis manos estaban torpes, como si algo me impidiera concentrarme. Unos minutos después, cuando estábamos terminando de revisar las extremidades, la luz parpadeó nuevamente, pero esta vez se apagó por completo. Nos quedamos en total oscuridad. La sala de autopsias tenía una ventana diminuta por donde se colaba la luz de un farol de la calle, pero era apenas suficiente para distinguir las siluetas. Maldije entre dientes y caminé hacia el interruptor, pensando que tal vez el generador se había desconectado. Al acercarme, tropecé con algo en el suelo. Cuando miré hacia abajo, vi que eran las bandejas de los instrumentos quirúrgicos esparcidas por todo el piso. Ninguna de las dos había sido movida por nosotros. Era imposible que cayeran por sí solas. Luis, que estaba todavía junto a la camilla, me dijo en un tono bajo que ya no quería seguir trabajando esa noche. Por primera vez, sentí que tenía razón. Decidí que era mejor asegurarnos de que el cuerpo estuviera bien asegurado y salir de allí hasta que alguien más pudiera revisar el sistema eléctrico al día siguiente. Pero cuando me acerqué de nuevo a la mesa, sentí que algo no estaba bien. El cuerpo de la niña parecía diferente. Las marcas de su rostro, esas heridas profundas y evidentes, parecían menos pronunciadas. Como si su piel se estuviera regenerando. Me incliné hacia ella para observar mejor, tratando de convencerme de que era un efecto de la poca luz o de mi propia paranoia. Al mirar su rostro más de cerca, noté que los ojos estaban abiertos nuevamente. Esta vez, no parecía que solo miraran hacia el vacío. Me estaban mirando a mí, directamente, con una intensidad que jamás había visto. Un zumbido comenzó a llenar mis oídos, como si algo estuviera oprimiendo mi cabeza. Luis no se había movido. Estaba inmóvil, mirando fijamente el cuerpo, con una expresión de puro terror. Fue entonces cuando entendí que no estábamos solos. No sé qué era, pero algo más estaba con nosotros en esa sala. Intenté cerrar los ojos de la niña una vez más. Era un acto reflejo, un intento de normalizar lo que no tenía explicación. Pero al hacerlo, sentí como si su mirada atravesara mis manos, como si pudiera ver más allá de lo que estaba físicamente frente a ella. Me aparté, tropezando con los instrumentos en el suelo, y me quedé quieto, incapaz de moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente reuní el valor suficiente, agarré a Luis del brazo y lo llevé hacia la salida.
Dejamos todo como estaba, sin mirar atrás, y cerramos la sala. Mientras apagábamos las luces del pasillo principal, una última risa resonó en el edificio. No intenté buscar el origen. Simplemente salí. Al día siguiente, cuando regresamos con nuestro jefe para explicarle lo que había ocurrido, encontramos la sala en perfecto orden. Los instrumentos estaban en su lugar, las luces funcionaban sin problemas y el cuerpo de la niña parecía tan normal como un cadáver podría parecer. Pero había algo en sus ojos que me decía que nada de eso había sido un error. Algo nos había visto esa noche, algo que todavía no sé nombrar, pero que sé que estaba ahí. Desde entonces, no he vuelto a mirar directamente a los ojos de un cadáver. El cuerpo que no debía ser tocado. Mi nombre es Clara, tengo 33 años y trabajo en una morgue en Veracruz desde hace una década. A lo largo de los años, he aprendido que la muerte puede ser tan rutinaria como el trabajo en una oficina, pero también tiene momentos que desafían todo lo que crees saber. Mi vida ha girado en torno a los cuerpos, los protocolos y el silencio, y aunque no soy una persona supersticiosa, hay algo que me pasó en 2017 que no puedo ni quiero olvidar. Era una noche lluviosa de agosto. La humedad era sofocante y el aire en la morgue se sentía especialmente pesado. Había tormenta y las luces parpadeaban de vez en cuando. Mi turno empezó como siempre, con el papeleo interminable y las verificaciones de rutina. Pasadas las 10, llegó un cuerpo que venía con más advertencias que información. Los paramédicos lo dejaron rápidamente, casi como si no quisieran quedarse un segundo más de lo necesario. En los años que llevo trabajando aquí, nunca había visto algo así. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado Gregorio Ramos, líder de un culto local del que había escuchado rumores pero que nunca había tomado en serio. Según el informe, murió de un paro cardíaco, aunque el forense que hizo la inspección inicial anotó que su corazón no mostraba señales de haber fallado. Eso en sí mismo ya era extraño, pero lo que más me llamó la atención fue una advertencia escrita en mayúsculas al final del expediente: no embalsamar. No había razones médicas que respaldaran esa indicación y nadie se había tomado la molestia de explicarla. Lo único que sabía era que Gregorio había sido acusado de estar involucrado en prácticas extrañas, rituales oscuros que los vecinos asociaban con brujería. Según el informe, su secta creía que la muerte no era un final, sino un tránsito a algo más, algo que, francamente, prefería no imaginar. El cuerpo estaba en perfectas condiciones, casi demasiado perfecto para alguien que había muerto hacía más de 24 horas. No había rigidez en los músculos ni signos de descomposición. Su piel era pálida, pero no tenía el tono cenizo característico de los cadáveres. Era como si estuviera durmiendo, como si en cualquier momento pudiera abrir los ojos. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en mi trabajo. Decidí embalsamarlo. No soy una persona que siga órdenes ciegamente y además no había justificación lógica para la advertencia. Los cultos y sus creencias no tienen lugar en mi profesión. La ciencia dicta lo que hacemos, no las supersticiones. Preparé mis herramientas y comencé el proceso. Al iniciar, noté algo inquietante: el cuerpo parecía resistirse. No físicamente, claro, pero había algo extraño en la textura de la piel, como si repeliera los químicos. Me costó más de lo normal hacer las incisiones y los fluidos no drenaban como deberían. Aún así, continué. Era solo otro cuerpo, me repetía. A la medianoche, cuando estaba terminando el proceso, la tormenta afuera se intensificó. Los truenos eran tan fuertes que hacían vibrar las ventanas. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré instintivamente, pensando que había dejado caer alguna herramienta, pero todo estaba en su lugar. Entonces lo vi: una de las puertas de los compartimentos refrigerados estaba ligeramente abierta. La cerré de inmediato, pero no podía recordar haberla dejado así. Volví a la camilla, y algo me hizo detenerme. Los brazos de Gregorio estaban en una posición diferente a la que los había dejado. Al principio pensé que era mi imaginación. No era raro que los músculos de los cadáveres reaccionaran horas después de la muerte.
Traté de convencerme de eso, aunque algo en el ambiente se sentía diferente, más denso. Mientras me inclinaba para continuar, las herramientas que había dejado en la mesa cayeron al suelo con un estruendo. No había nadie más en la sala y la mesa estaba perfectamente estable. Recogí los instrumentos con manos temblorosas, tratando de mantener la calma. Era solo una coincidencia, me decía. Pero cuando volví a mirar el cuerpo, su rostro parecía haber cambiado. Gregorio tenía los ojos cerrados cuando llegó, pero ahora estaban entreabiertos. No lo suficiente como para ser evidente, pero lo bastante para que notara el brillo de sus pupilas asomando por debajo de los párpados. Era imposible. Lo sabía. Pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Me aparté de la camilla, tratando de pensar con claridad. Las luces comenzaron a parpadear y el ruido de la tormenta parecía más fuerte dentro del edificio que afuera. Me acerqué lentamente al cuerpo para verificar su estado. Necesitaba pruebas de que lo que estaba viendo no era real, que solo era mi mente jugando conmigo después de una larga noche. Toqué su brazo, intentando moverlo para comprobar la rigidez, pero sentí algo que nunca había sentido antes. Su piel estaba fría, como era de esperarse, pero debajo de esa frialdad había una sensación de resistencia, como si los músculos estuvieran tensos. Era como si hubiera vida ahí, como si algo dentro de ese cuerpo se negara a quedarse quieto. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. No había viento, no había nadie más. Y sin embargo, las puertas seguían moviéndose, golpeando los marcos como si algo invisible estuviera entrando y saliendo. En el suelo, las sombras de los muebles parecían cambiar de forma con cada relámpago que iluminaba la sala. Miré el cuerpo nuevamente y esta vez no podía negar lo que estaba viendo. Su cabeza había girado ligeramente hacia mí, como si me estuviera observando. Sus labios, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos, mostrando una sonrisa tenue pero maliciosa. Fue entonces cuando entendí que no estaba sola. Intenté salir de la sala, pero las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total, y solo podía escuchar el sonido de mi respiración. Cuando las luces regresaron, Gregorio estaba sentado en la camilla. Su cuerpo no debería haber sido capaz de moverse, pero ahí estaba, con las manos apoyadas en los bordes, mirándome. Corrí hacia la puerta, pero parecía que el aire mismo se volvía más pesado, como si algo me estuviera deteniendo. Fue entonces cuando noté que las marcas en su piel habían cambiado. Los símbolos tallados en su carne brillaban con un tono rojizo, como si estuvieran hechos de fuego. Logré salir de la sala, dejando todo atrás. No me importaba el trabajo, no me importaban las explicaciones. Solo quería alejarme de ese lugar. No conté lo que sucedió a nadie. Nadie me habría creído y no sabía cómo explicarlo. Desde esa noche, cada vez que escucho una tormenta, recuerdo los ojos de Gregorio y cómo parecía que había algo más allá de la muerte esperándome en esa sala. Hay cosas que no podemos entender, cosas que deberían quedarse en el olvido. Pero a veces, incluso la muerte no es lo suficientemente fuerte para detenerlas. La mujer que nunca se fue. Mi nombre es Ricardo. En 2004 trabajaba como asistente forense en una morgue de Puebla. Era un trabajo rutinario, monótono y, en su mayor parte, silencioso. A menudo me preguntaban cómo podía soportar un empleo así, rodeado de muerte, aislamiento y penumbra. Mi respuesta siempre era la misma: los muertos no te lastiman. Si hay algo que aprendí esa noche, es que esa frase no siempre es verdad. La morgue donde trabajaba estaba ubicada en un edificio viejo, de esos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas por una capa de humedad que nadie se molestaba en reparar, y el aire olía a una mezcla de químicos y metal oxidado. La mayoría de las noches eran tranquilas, casi soporíferas. Pero había algo en ese lugar que incomodaba incluso a las personas más escépticas. Era un tipo de energía, algo que no se podía describir con palabras, pero que siempre estaba ahí, como un leve peso en el ambiente. Había rumores entre los pocos que trabajábamos allí.
Historias que se contaban en voz baja, como si pronunciarlas demasiado alto pudiera darles más poder. Decían que en la esquina del depósito principal, cerca de las cámaras frigoríficas más antiguas, aparecía una mujer vestida de blanco. No se sabía exactamente quién era ni qué hacía ahí, pero quienes afirmaban haberla visto decían que siempre estaba parada en el mismo lugar, con el cabello largo cubriendo su rostro. Nunca se movía, nunca hablaba. Solo estaba ahí, observando. Al principio, pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos empleados, algo para hacer más llevadera la rutina. Yo no creía en fantasmas ni en ninguna de esas cosas. Había visto lo peor que los vivos podían hacer, y eso era suficiente para llenar mis noches de realismo frío. Sin embargo, conforme pasaron los meses, noté que nadie quería quedarse solo en la morgue, especialmente en el turno nocturno. Algunos compañeros, más supersticiosos, incluso evitaban pasar cerca de las cámaras antiguas. Eso solo reforzó mi idea de que eran historias para asustar a los más impresionables. Hasta que llegó esa noche. Era un jueves, lo recuerdo perfectamente. Hacía frío, pero no un frío común. Había algo distinto en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de golpe solo dentro del edificio. La luz en la sala principal titilaba ocasionalmente, pero era algo habitual. Ya me había acostumbrado a ese tipo de inconvenientes. Esa noche me quedé solo porque mi compañero, Álvaro, pidió salir temprano. Él era de los que más temían las historias de la mujer, así que nunca se quedaba hasta tarde si podía evitarlo. Cerca de las 10 de la noche, mientras anotaba los registros de los cuerpos que habíamos recibido ese día, sentí algo extraño. No sé cómo explicarlo. Era como si el ambiente en la morgue hubiera cambiado de repente, como si todo se hubiera quedado en pausa. Todo estaba en completo silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido lejano de las luces fluorescentes. Al principio no le di importancia y continué escribiendo, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Fue entonces cuando noté algo en el reflejo de la ventana frente a mí. Al principio, pensé que era un efecto de la luz o una sombra provocada por mi propia postura. Pero al mirar con más atención, vi una figura. Estaba parada en la esquina del depósito, cerca de las cámaras frigoríficas antiguas, exactamente donde decían que aparecía la mujer. Era un cuerpo delgado, con un vestido blanco que parecía casi fosforescente bajo la tenue luz de la sala. No podía ver su rostro porque su cabello oscuro caía sobre él, pero había algo inquietante en su postura, como si no perteneciera a ese lugar. Me giré inmediatamente, esperando no encontrar nada, pero mi cuerpo se tensó al ver que la figura seguía ahí, de pie, en completo silencio. Permanecí inmóvil, tratando de entender lo que estaba viendo. Intenté racionalizarlo, pensar que era algún efecto óptico o mi mente cansada jugándome una broma. Pero no lo era. Estaba ahí, completamente real. Tomé un paso hacia atrás, sin apartar la vista de la figura. No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo en mi interior me obligaba a quedarme. Fue entonces cuando la figura hizo algo que nunca olvidaré, lentamente levantó la cabeza. Aunque el cabello seguía cubriendo la mayor parte de su rostro, pude ver un destello de piel pálida y unos labios que parecían formar una leve sonrisa, una sonrisa que no tenía nada de humano. Me armé de valor y me dirigí hacia la puerta, intentando no hacer ruido, pero cuando llegué al pasillo, algo más ocurrió. Todas las luces comenzaron a parpadear y el aire se sintió aún más pesado. Por un instante pensé que había escapado, pero al mirar hacia la ventana que daba al depósito, vi a la figura nuevamente. Estaba más cerca de la puerta ahora, como si me estuviera siguiendo. Salí de la sala principal y fui hacia la oficina administrativa, donde estaban las cámaras de seguridad. Necesitaba confirmar que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Revisé los monitores con manos temblorosas, adelantando las grabaciones de los últimos minutos. Ahí estaba ella, claramente visible en la esquina del depósito. Pero lo que hizo que mi piel se helara fue lo que ocurrió después. En la grabación, la figura levantaba la cabeza y miraba directamente hacia la cámara. No podía quedarme más tiempo ahí.
Salí del edificio sin siquiera recoger mis cosas y llamé a Álvaro desde mi teléfono una vez que estuve en el exterior. Le conté lo que había ocurrido, y aunque no respondía, sabía que me estaba escuchando. Al día siguiente, Álvaro no regresó a trabajar. Más tarde, me enteré de que había renunciado sin dar explicaciones. Yo, sin embargo, no podía permitirme dejar el empleo. Era lo único que tenía. Las semanas siguientes fueron un tormento. Nunca volví a quedarme solo en la morgue, pero aún así sentía su presencia cada vez que estaba cerca del depósito. A veces, encontraba objetos movidos del lugar, como si alguien hubiera estado allí durante la noche. Las cámaras de seguridad seguían grabando cosas extrañas, movimientos en la sala cuando no había nadie, sombras que cruzaban los pasillos. Con el tiempo, los eventos comenzaron a disminuir, o tal vez solo aprendí a ignorarlos. Pero aún hay noches en las que recuerdo esa figura en la esquina del depósito, con su vestido blanco y su cabello cubriendo el rostro. No sé quién era, ni por qué está ahí, pero sé que nunca se fue. Y cada vez que pienso en regresar a ese lugar, siento que aún me está esperando. El cadáver que lloraba. La muerte no suele tener lugar para lo inexplicable. Al menos, eso pensaba antes de lo que me ocurrió en 2010, cuando trabajaba como asistente forense en una morgue en Chihuahua. Mi trabajo me había enseñado a ver los cuerpos como piezas de un rompecabezas, cada una con sus marcas, sus historias y sus secretos. Pero nada de lo que había aprendido me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era imposible ignorarlo. Era imposible negarlo. Y hasta el día de hoy, sigo preguntándome si lo que vi fue una advertencia, una súplica o algo mucho más oscuro. El cuerpo llegó al final de mi turno, justo antes de las 9 de la noche. Había sido encontrado en un pozo seco a las afueras de la ciudad, en una zona rural donde los vecinos solían evitar pasar después del atardecer. Según los reportes iniciales, llevaba al menos una semana en descomposición, aunque la causa exacta de la muerte no estaba clara. Lo único que sabíamos era que había desaparecido sin dejar rastro y que nadie había notado que estaba allí hasta que un agricultor, al buscar agua, lo encontró por accidente. Recuerdo el estado del cadáver con claridad. La piel estaba hinchada por la humedad acumulada en el pozo, pero no había signos evidentes de trauma violento. No había heridas profundas, fracturas ni marcas visibles que indicaran un ataque. Lo único inusual eran los ojos. Aunque estaban cerrados, algo en ellos me incomodaba. Era como si hubiera una presión detrás de los párpados, como si guardaran algo que no debía estar ahí. Mi rutina era siempre la misma: registrar los detalles, preparar el equipo y comenzar la autopsia. La morgue estaba vacía, como siempre lo estaba a esa hora. El silencio absoluto solo era interrumpido por el zumbido del sistema de ventilación y el clic ocasional del refrigerador de cuerpos. El ambiente era frío, metódico. Mientras trabajaba, traté de no pensar en el lugar donde habían encontrado el cuerpo. Los pozos siempre me habían inquietado, esos agujeros oscuros que parecían no tener fondo, como si fueran pasajes directos al vacío. Abrí la bolsa negra con cuidado y comencé a inspeccionar. Había algo extraño en el rostro del hombre. A pesar del estado de descomposición, su expresión parecía tranquila, casi plácida, como si hubiera aceptado su destino. Pero cuando miré más de cerca, noté algo que no debería estar allí, un rastro brillante que descendía por una de sus mejillas. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez era algún tipo de secreción natural, algo provocado por la descomposición. Pero la textura no se correspondía con ningún líquido que hubiera visto antes en un cuerpo muerto. Era espeso, casi como lágrimas reales. Limpié la sustancia con un hisopo y continué con el procedimiento, intentando ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Mientras trabajaba, la sensación de incomodidad se intensificaba. Parecía que cada vez que miraba al cadáver, había algo diferente en su rostro. Algo en la forma en que la luz se reflejaba en sus facciones me hacía sentir como si me estuviera observando, aunque sus ojos permanecían cerrados. Fue cuando llegué a los ojos que todo cambió. Decidí abrirlos para tomar muestras del líquido y verificar si había algún daño interno. Al hacerlo, me detuve en seco. Allí,
en el borde de sus párpados, había más de aquel líquido. Era imposible. Las lágrimas no se forman en un cuerpo muerto. No hay actividad en las glándulas lagrimales. Sin embargo, lo estaba viendo con mis propios ojos, pequeñas gotas deslizándose lentamente por su rostro, como si aún estuviera llorando. Me quedé paralizado por unos segundos. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación científica. Quizá el cuerpo había estado expuesto a algún tipo de reacción química en el agua del pozo. Tal vez algún compuesto desconocido había provocado un efecto que imitaba lágrimas. Pero no podía convencerme por completo. Había algo demasiado humano en la forma en que el líquido recorría sus mejillas. Decidí grabar lo que estaba viendo. Coloqué mi teléfono sobre una mesa cercana, enfocando al cadáver mientras limpiaba las lágrimas una vez más. Terminé el procedimiento apresuradamente y sellé el cuerpo en una nueva bolsa. No quería mirarlo más. Había algo en su expresión que me perturbaba profundamente, como si intentara comunicar algo que no podía ser dicho. Antes de irme, revisé las cámaras de seguridad de la sala de autopsias. Quería asegurarme de que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Al retroceder la grabación, sentí un escalofrío que no podía ignorar. Las imágenes mostraban algo que nunca olvidaré. Justo después de que limpiara las lágrimas, el líquido volvía a formarse, lentamente, como si el cadáver estuviera llorando de verdad. En un momento de la grabación, las lágrimas se detuvieron y la cabeza del cadáver pareció inclinarse ligeramente hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del cuerpo en la camilla, las lágrimas cayendo, su expresión inexplicablemente tranquila. Al día siguiente, informé lo sucedido a mi superior. No esperaba que me creyera, pero quería dejar constancia de lo que había ocurrido. Sin embargo, cuando revisamos nuevamente la grabación, el archivo estaba corrupto. Las imágenes se detenían justo antes de que comenzaran a aparecer las lágrimas. Mi superior me dijo que probablemente había sido un error técnico y me recomendó tomarme unos días libres. Pero yo sabía lo que había visto. Poco después, la familia del hombre llegó para identificar el cuerpo. Una mujer, que parecía ser su hermana, me preguntó cómo había sido encontrado. Le expliqué lo que sabía y, mientras lo hacía, noté que sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella dijo algo que todavía me atormenta: él no puede descansar. No hasta que se haga justicia. Según la familia, el hombre había desaparecido semanas antes después de recibir amenazas de un grupo local de personas influyentes. Creían que había sido asesinado, pero no tenían pruebas. Nadie se había molestado en investigar. Al escuchar esto, mi mente volvió a las lágrimas, a la sensación de que el cadáver intentaba decir algo que nadie quería escuchar. Las noches siguientes fueron difíciles. Cada vez que regresaba a la morgue, sentía una presencia que no podía explicar. Aunque había más cuerpos en las cámaras frigoríficas, siempre parecía que ese en particular, el del hombre del pozo, era el único que importaba. Incluso sellado en su bolsa, parecía que su historia aún no había terminado. Unas semanas después, la familia logró que se abriera una investigación. Los forenses externos encontraron evidencia de un trauma en el cráneo que no habíamos detectado inicialmente. Se concluyó que había sido golpeado con un objeto contundente antes de ser arrojado al pozo. Aunque nunca se encontró a los culpables, el caso se cerró. El cuerpo fue enterrado y la familia finalmente pudo darle un lugar de descanso. Sin embargo, no creo que realmente haya encontrado la paz. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, siento como si esos ojos aún me miraran, llenos de una tristeza tan profunda que parece imposible. Me pregunto si alguna vez realmente entendimos lo que intentaba decirnos o si, como tantas otras veces, ignoramos lo que no podemos explicar. La maldición del cadáver olvidado. Trabajar en una morgue es aprender a convivir con el silencio. Pero no cualquier tipo de silencio. Es un silencio denso, pesado, que parece pegarse a las paredes, a los instrumentos y a ti mismo. Me llamo Daniel y en 2010 trabajé como técnico en una morgue pequeña, ubicada en una zona industrial de Veracruz.
Era un lugar sencillo, sin mucho personal ni tecnología avanzada. Apenas éramos 3 trabajando en turnos rotativos y muchas veces me tocaba quedarme solo durante la noche. No era algo que me molestara, al contrario, disfrutaba de la tranquilidad de no tener que lidiar con el caos que había fuera de esas puertas. Sin embargo, hay una noche en particular que no puedo olvidar. O mejor dicho, una serie de noches que comenzaron con un cadáver que nadie parecía querer. Aquel cuerpo llegó un martes en la tarde, traído por la policía local. Según los oficiales, había sido encontrado en un camino rural, lejos de cualquier pueblo o carretera principal. No llevaba identificación, ni teléfono, ni siquiera zapatos. Su aspecto era el de un hombre promedio, quizás de unos 40 años, con el rostro inexpresivo que deja la muerte. El informe preliminar señalaba que la causa del fallecimiento no era evidente. No había heridas, ni marcas, ni signos de violencia visibles. Todo en ese hombre parecía un misterio. Procedí a etiquetarlo, fotografiarlo y almacenarlo en el refrigerador. Era un trámite rutinario, y no pensé mucho en el después de eso. Sin embargo, los días comenzaron a pasar y nadie llegó a reclamarlo. En las primeras semanas, esto no era extraño, a veces las familias tardaban en enterarse o simplemente no podían desplazarse rápidamente. Pero 3 meses después, el hombre seguía ahí, en el mismo lugar, sin nombre y sin nadie que preguntara por él. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue sutil. Las luces del área de refrigeración parpadeaban de vez en cuando, como si hubiera un problema eléctrico. No era raro, considerando que el edificio era antiguo y no estaba en las mejores condiciones. Pero lo extraño era que esto solo ocurría cuando me acercaba al refrigerador donde estaba ese cuerpo. Podía pasar horas trabajando en otras áreas de la morgue sin ningún problema, pero cada vez que entraba en ese pasillo, las luces parecían reaccionar. Al principio lo ignoré. No tenía tiempo para preocuparme por detalles que no interferían directamente con mi trabajo. Pero luego comenzaron los ruidos. Objetos que caían de las mesas, herramientas quirúrgicas que encontrábamos fuera de su lugar al día siguiente, puertas de los refrigeradores que amanecían entreabiertas. Eran cosas pequeñas, pero suficientes para hacer que la rutina se volviera incómoda. Mis compañeros también lo notaron, aunque nadie dijo mucho al respecto. Todos estábamos acostumbrados a trabajar en un entorno extraño. Pero había algo particularmente inquietante en este caso. Parecía que el ambiente en la morgue se había vuelto más pesado desde que ese cuerpo llegó. Y aunque ninguno lo admitía abiertamente, todos evitaban pasar demasiado tiempo cerca de su refrigerador. La verdadera incomodidad comenzó una noche que me tocó hacer el turno nocturno. Era un martes, exactamente 3 meses después de que ese hombre había llegado. Estaba terminando de organizar los reportes del día, cuando sentí algo que no puedo describir del todo. No era un sonido, ni un movimiento, más bien, era una sensación, como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Miré alrededor, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, el ambiente se sentía extraño, como si alguien más estuviera allí. Intenté ignorarlo, enfocándome en los documentos frente a mí, pero entonces las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esta vez no fue un par de segundos, como en otras ocasiones. Las luces parecían a punto de apagarse por completo, dejando la sala en una penumbra que me hizo sentir un nudo en el estómago. Me levanté para revisar los interruptores, pero en ese momento, escuché algo que me detuvo en seco. Fue un golpe. No muy fuerte, pero lo suficiente para captar mi atención. Venía del área de refrigeración. Caminé hacia el pasillo, tratando de convencerme de que solo se trataba de un cambio en la presión de las puertas. Pero cuando llegué al refrigerador donde estaba el cuerpo, vi algo que hizo que mi mente se quedara en blanco. La puerta estaba ligeramente abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de comenzar mi turno. Me acerqué lentamente, con la linterna en mano, y la abrí por completo. Allí estaba el cuerpo, en la misma posición en que lo había dejado 3 meses atrás. Pero algo estaba mal. Su rostro, que siempre había estado sereno y neutral, parecía diferente. Era casi imperceptible,
pero había algo en su expresión que no era normal. Su boca estaba ligeramente curvada hacia abajo, como si estuviera molesto, y sus manos, que antes estaban alineadas a su costado, ahora parecían tensas. Cerré la puerta de golpe y salí del pasillo, tratando de sacarme esa imagen de la cabeza. Esa noche no pude dormir, pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente agotado. Había tenido un sueño que no podía sacarme de la cabeza. En el sueño, estaba de pie en el área de refrigeración, frente a la puerta donde estaba el cuerpo. Pero esta vez, el hombre no estaba acostado. Estaba sentado en la camilla, con la cabeza inclinada hacia mí. No habló, pero sus ojos estaban fijos en los míos, transmitiendo algo que no puedo describir. Era como si estuviera exigiendo algo, esperando que yo hiciera algo por él. Cuando llegué a la morgue esa mañana, mis compañeros me dijeron que había ocurrido un accidente en la carretera cercana. Un hombre había muerto al chocar su motocicleta contra un camión. Lo extraño fue lo que escuché después. Según los paramédicos, el hombre que murió llevaba consigo una identificación que lo conectaba con nuestro cuerpo sin reclamar. Era su hermano. Esa coincidencia me dejó helado. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué después de 3 meses de completo silencio, todo parecía culminar en esta tragedia? No sabía cómo explicarlo, pero sentí que el cuerpo del hombre había estado esperando este momento, esperando que su familia finalmente lo encontrara. Esa misma tarde, la familia llegó a reclamarlo. No hablaron mucho, pero agradecieron que el cuerpo hubiera sido conservado durante tanto tiempo. Cuando lo trasladaron al funeral, la morgue pareció recuperar su calma. Las luces dejaron de parpadear y los objetos ya no se movían sin razón aparente. El ambiente volvió a ser el de siempre, frío, pero tranquilo. Nunca hablé de lo que pasó con nadie, pero esa experiencia me marcó profundamente. Me enseñó que la muerte no siempre significa el final, y que hay cosas que permanecen con nosotros, buscando algo que no siempre podemos entender. A veces, los muertos solo necesitan ser recordados. O tal vez, necesitan algo más, un cierre que, sin saberlo, nosotros somos los encargados de dar. La mujer con las uñas ensangrentadas. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que vuelven a ti en los silencios, en la oscuridad, cuando menos lo esperas. Mi nombre es Martín, tengo 42 años y llevo 15 trabajando en una morgue de la Ciudad de México. Pensé que lo había visto todo. Me equivocaba. Era una noche común de marzo, y aunque estaba cansado, el turno nocturno siempre me había parecido más tranquilo que el diurno. La calma de la noche en la morgue, aunque inquietante para algunos, era un refugio para mí. Ese silencio pesado tenía algo que me ayudaba a concentrarme. Sin embargo, esa noche no sería como las demás. Cerca de las 10, recibimos el cuerpo de una mujer. El informe preliminar decía que había muerto por insuficiencia respiratoria tras un desmayo, pero la verdadera historia detrás de ese cuerpo era lo que hacía que se me erizara la piel. Había sido enterrada viva. No lo sabía cuando llegó, pero más tarde lo descubriría en los detalles. La ambulancia dejó el cuerpo en una camilla frente a mí. Llevaba una sábana blanca que apenas cubría las marcas de su tragedia. Al retirar la sábana para iniciar el proceso, mi vista se fue directo a sus manos. Las uñas estaban partidas y cubiertas de sangre seca. Había restos de tierra en sus dedos y su piel estaba arañada, como si hubiera luchado desesperadamente contra algo imposible. Sentí un peso en el pecho al imaginarlo. No era la primera vez que veía a alguien en esas condiciones. Los errores médicos, los accidentes y los malos diagnósticos a veces llevaban a resultados trágicos, pero había algo en ella que me resultaba particularmente perturbador. Su rostro, aunque pálido, tenía una expresión difícil de describir, como si supiera algo que yo no. Comencé a preparar las herramientas para mi trabajo habitual, revisar lesiones, tomar fotografías, anotar observaciones. La tormenta afuera rugía de forma constante, iluminando la sala con relámpagos intermitentes. Mientras limpiaba las uñas de la mujer para documentar los restos de tierra, noté algo que me hizo detenerme.
Había pequeños cortes en la piel alrededor de sus dedos, como si la tierra en la que había sido enterrada hubiera sido más que un simple obstáculo. Era como si algo más la hubiera atrapado mientras intentaba escapar. Me alejé un momento para revisar su expediente. Su nombre era Ángela Medina, 34 años, sin antecedentes médicos significativos, sin registros que explicaran por qué habría sufrido un desmayo tan repentino. Fue encontrada por su familia en el ataúd después de que un sepulturero escuchara ruidos provenientes de la tierra. La exhumación fue rápida, pero para cuando la sacaron, ya era demasiado tarde. El informe decía que murió poco después de ser desenterrada, pero algo en los detalles me incomodaba. Había una línea escrita a mano al final del archivo, con una caligrafía apurada que decía, inquietante reacción al rescate. Marcas inexplicables en las uñas. Intenté sacarme esas ideas de la cabeza y continuar con mi trabajo. Al retomar la inspección del cuerpo, el ambiente en la morgue parecía haber cambiado. El aire se sentía pesado, casi opresivo. Los rayos iluminaban la sala a intervalos regulares, proyectando sombras largas y angulosas en las paredes. Era como si algo invisible estuviera presente, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Mientras anotaba en el informe, escuché un raspado detrás de mí. Fue leve, como si algo rozara la superficie metálica de una de las mesas. Al principio pensé que eran ratones, no sería la primera vez que estos pequeños intrusos se colaban en el edificio. Volteé con la intención de ahuyentarlos, pero lo que vi me dejó helado. Las manos de Ángela, que había colocado cuidadosamente bajo la sábana, estaban ahora fuera de ella, descansando a los costados de la camilla. Juraría que las había dejado cubiertas, pero ahí estaban, como si alguien las hubiera colocado deliberadamente en esa posición. Me acerqué lentamente, intentando convencerme de que tal vez había cometido un error. Tal vez, en mi cansancio, no había acomodado bien el cuerpo. Pero mientras me acercaba, vi algo más. Los ojos de Ángela, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos. No del todo, pero lo suficiente para revelar el blanco de sus globos oculares. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Su mirada no era la de un cadáver. Había algo en esos ojos que parecía vivo, consciente. Traté de buscar una explicación lógica, contracciones musculares, reflejos post-mortem. Pero nada podía justificar lo que estaba viendo. A medida que trataba de mantener la calma, las luces comenzaron a parpadear. El sonido del trueno resonó en la sala y por un momento me sentí completamente desconectado de la realidad. Miré el cuerpo una vez más y lo que vi me hizo retroceder. Su cabeza había girado hacia mí. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que su mirada pareciera clavarse en la mía. Era imposible. Los cadáveres no se mueven, no pueden moverse. Pero ahí estaba, desafiando todo lo que sabía, todo lo que creía entender sobre la muerte. El ruido de las herramientas cayendo al suelo me sacó de mi estado de shock. Miré hacia la mesa donde las había dejado, y vi que ahora estaban esparcidas por el suelo. Algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar. Intenté concentrarme, volver a lo que estaba haciendo. Pero cuando levanté la sábana para cubrir sus manos nuevamente, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más frío y un olor a tierra húmeda llenó la sala. No era un olor normal, era como si el entierro mismo hubiera regresado con ella. Decidí alejarme. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. Salí de la sala y fui a la oficina principal para intentar distraerme con los expedientes. Pero incluso allí, no podía sacarme de la cabeza la imagen de sus ojos abiertos, de sus manos movidas. Cuando finalmente reuní el valor para volver, lo primero que noté fue que las luces estaban apagadas. Solo los relámpagos iluminaban la sala de forma intermitente. Me acerqué a la camilla, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que vi confirmó mis peores temores. El cuerpo de Ángela ya no estaba sobre la camilla. La sábana estaba tirada en el suelo, y las marcas de sus uñas parecían haberse extendido por la superficie metálica de la mesa, como si hubiera arañado con fuerza al intentar levantarse.
Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas, de un miedo que no podía racionalizar. Salí de la morgue esa noche sin mirar atrás, dejando todo como estaba. No hice ningún reporte, no intenté explicar lo que había sucedido. Solo sabía que algo había regresado con ella, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, cada vez que paso por un cementerio o escucho la lluvia golpeando el suelo, no puedo evitar pensar en Ángela. En cómo luchó para salir de ese ataúd y en cómo algo más la trajo de vuelta. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que preferiría no haber visto. Pero lo que más me atormenta es la mirada en sus ojos, una mirada que parecía decirme que esto no había terminado. Y tal vez, no lo está. El canto de las almas. La mayoría de las personas piensan que trabajar en una morgue debe ser un empleo solitario y silencioso. Y en gran medida lo es. Pero nadie te dice que el silencio, cuando estás rodeado de cuerpos que ya no respiran, tiene una forma de volverse algo más. Algo que te envuelve y te obliga a enfrentarte a tus pensamientos más oscuros, a tus miedos más primitivos. Yo siempre creí que tenía la mente fuerte para manejarlo, que podía racionalizar todo lo que ocurría en mi entorno. Pero en 2015, algo en mi trabajo en una morgue en Puebla me hizo dudar de todo lo que consideraba lógico. Mi nombre es José Luis. Durante 7 años trabajé como técnico forense en una pequeña morgue que servía a varios pueblos cercanos. A diferencia de las grandes ciudades, en nuestro lugar no teníamos todo el equipo moderno ni un equipo numeroso de personas. Éramos 3, rotando turnos, y casi siempre me tocaba la madrugada. El silencio de esas noches era algo que llegué a apreciar hasta que todo cambió una madrugada de marzo. Esa noche habíamos recibido los cuerpos de un accidente automovilístico masivo en la autopista cercana. 3 vehículos involucrados, 6 muertos en total. Era un caos. Las autoridades trajeron los cuerpos alrededor de la medianoche, todos empaquetados en bolsas negras, con informes preliminares que apenas contenían detalles. Recuerdo que el aire en la morgue esa noche estaba extrañamente pesado, como si algo invisible flotara entre nosotros. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Mi trabajo era claro: revisar, documentar y preparar los cuerpos para las autopsias que se realizarían al día siguiente. El primer cuerpo era el de un hombre de unos 40 años. Su rostro estaba gravemente desfigurado por el impacto y sus manos aún estaban tensas, como si hubiera intentado sujetar el volante en el último momento. El segundo, una mujer joven, probablemente de unos 25, que aparentemente viajaba en el asiento del copiloto. Mientras trabajaba con cada uno, trataba de mantener la mente enfocada en los procedimientos, pero no podía evitar sentir una extraña incomodidad. Había algo en el ambiente que era diferente esa noche, algo que parecía estar fuera de lugar. Eran las 2:34 de la mañana cuando lo escuché por primera vez. Al principio, fue apenas perceptible, como una nota sostenida en el aire. Detuve mis manos y escuché con atención, tratando de localizar el origen del sonido. No era el ruido típico del edificio, ni el crujido de las paredes viejas ni el zumbido de las luces fluorescentes. Esto era distinto. Sonaba como un canto, una melodía simple pero melancólica, que parecía venir del fondo de la sala. Me levanté de mi silla, tratando de ubicar la fuente. El sonido parecía provenir del área de refrigeración, donde habíamos almacenado a las otras víctimas del accidente. Caminé hacia allí, intentando mantenerme racional. Tal vez era una máquina vieja emitiendo algún ruido extraño. O tal vez simplemente estaba cansado y mi mente estaba jugando conmigo. Sin embargo, a medida que me acercaba, la melodía se volvía más clara, y aunque no podía entender ninguna letra, la sensación que transmitía era inquietante. Era como si alguien estuviera lamentándose a través de ese canto. Al llegar al área de refrigeración, todo estaba en orden. Las puertas de los refrigeradores estaban cerradas, las luces funcionando correctamente, y no había señales de nada fuera de lo normal. Abrí la puerta del refrigerador que contenía a las 3 víctimas restantes, esperando encontrar algo que explicara lo que había escuchado. Pero no había nada. Los cuerpos estaban allí, inmóviles, envueltos en sus bolsas negras.
El frío del interior era casi reconfortante, una señal de que las cosas estaban como debían estar. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio, convencido de que simplemente estaba cansado. Pero el canto volvió. Esta vez, más claro, más definido. No era una ilusión. Era real. Los siguientes días, el patrón se repitió. Cada madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, la melodía comenzaba, suave al principio, pero cada vez más evidente. No importaba si estaba trabajando en la sala principal o en el área de oficinas, siempre parecía venir del mismo lugar, el refrigerador donde estaban los cuerpos de las víctimas del accidente. Mis compañeros comenzaron a notar mi nerviosismo, pero no dije nada. No sabía cómo explicar lo que estaba ocurriendo sin sonar como un loco. Lo más inquietante fue lo que ocurrió al cuarto día. Habíamos entregado 2 de los cuerpos a sus familias, pero el refrigerador seguía siendo el punto focal de ese canto inexplicable. Esa madrugada, cuando fui a revisar el área una vez más, noté algo extraño en una de las bolsas. Había una mancha húmeda que no estaba allí antes. Abrí la bolsa para inspeccionar y encontré el rostro del cuerpo cubierto de lágrimas, como si la persona hubiera estado llorando dentro de la bolsa. No sabía cómo reaccionar. Me dije a mí mismo que debía ser un fenómeno natural, algún líquido que se filtró durante el proceso de conservación. Pero incluso mientras trataba de convencerme de eso, no podía ignorar lo que había visto. Esa noche, el canto fue más intenso que nunca, y esta vez sentí que algo o alguien estaba tratando de comunicarse conmigo. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Decidí investigar más sobre las víctimas del accidente. Revisé los informes policiales y las historias que aparecieron en los periódicos locales. Descubrí que 2 de las víctimas, un hombre y una mujer, eran hermanos. Habían estado viajando juntos para visitar a su madre enferma en un hospital cercano. Lo que me dejó helado fue descubrir que su madre había fallecido en ese mismo hospital la misma noche del accidente. Parecía que la familia entera estaba atrapada en una tragedia que no había terminado. A medida que pasaban los días, el canto se convirtió en parte de mi rutina nocturna. Ya no trataba de explicarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Era como si el sonido hubiera impregnado las paredes del lugar, como si algo se hubiera quedado allí, esperando ser escuchado. Había noches en las que parecía que el canto estaba más cerca, como si se moviera conmigo mientras trabajaba. Otras veces, era apenas audible, pero siempre estaba allí, recordándome que no estaba solo. Finalmente, después de casi 2 semanas, todos los cuerpos fueron reclamados por sus familias. La morgue quedó vacía, y el canto cesó. El silencio volvió a ser el mismo de antes, pero para mí, nunca volvió a sentirse igual. Cada vez que estoy solo en un lugar oscuro, a veces creo escuchar esa melodía en el borde de mi conciencia, como si una parte de mí hubiera quedado conectada a esa experiencia. No sé qué era lo que intentaban decirme, pero lo que aprendí es que la muerte no siempre trae el descanso que esperamos. A veces, algo se queda atrás, atrapado entre 2 mundos, buscando una forma de ser escuchado. Y cuando eso ocurre, no hay silencio que pueda ahogar su voz. Gracias por quedarte hasta el final de estos relatos. Si te gustaron, regálanos un like y déjanos tu comentario. Y si aún no estás suscrito, únete y ayúdanos a que esta bonita comunidad siga creciendo. Sin más, nos vemos en los próximos relatos.